Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana de How to Spanish TV y How to Spanish Podcast. Y hoy te voy a enseñar dos expresiones que parecen muy similares, pero en realidad significan cosas completamente opuestas. Las frases que te voy a enseñar hoy son comparado con y es comparable con. Son similares, ¿no? Como comparado, comparable, suenan muy similar y es un error muy común de los estudiantes, así que vamos a ver qué significa cada uno. Primero, comparado con. Esta frase la usamos para indicar un contraste, para comparar una cosa con la otra, pero una cosa es más o menos que la otra. Por ejemplo, yo puedo decir que mi cabello es más largo comparado con el cabello de la princesa Diana. También puedo decir que mi casa es más pequeña comparada con la casa de Michael Jackson. Si notaste, esta palabra, comparado, necesita cambiar dependiendo de la cosa que yo estoy hablando. Cuando usé pelo o cabello, es una palabra masculina, así que yo digo comparado con. Pero cuando yo hablé sobre una casa es femenino, así que yo usé comparada con en femenino. Y la segunda frase es comparable con. Comparable termina con una letra E. Eso quiere decir que no cambia, es una palabra neutra. Si yo uso algo femenino, casa, yo voy a decir comparable. Y si yo uso algo masculino, como pelo, voy a usar comparable, la misma palabra. ¿Pero qué significa esta expresión? Usamos esto cuando también queremos comparar dos cosas, pero las dos cosas son similares o iguales, no para un contraste, sino para algo igual. Por ejemplo, el calor en Monterrey es comparable con el calor en Arizona. Quiere decir que tal vez no son exactamente iguales, pero más o menos iguales. Entonces, el calor en Monterrey es comparable con el calor en Arizona. ¿Listo? ¿Ves? Dos frases muy similares, pero que significan cosas muy diferentes. Así que, ¿por qué no me escribes unos comentarios aquí abajo con algunos ejemplos y yo te voy a ayudar a decirte si están bien o mal? Danos un like si te gustó este video, compártelo, ve nuestros otros videos y no olvides visitar nuestro otro canal en donde hacemos un podcast para estudiantes de español. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!